Bueno, bienvenido una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast, y en esta oportunidad tenemos de invitado al doctor Sadia Benzaquén. Sadia es médico venezolano, se graduó en la Universidad Central de Venezuela, hizo su residencia en medicina interna en el Hospital Militar Carlos Albelo de Caracas, Venezuela. Luego se trasladó a los Estados Unidos, hizo su residencia en medicina interna en el Albert Einstein Medical Center de Filadelfia. También hizo ahí el fellow de medicina pulmonar y medicina crítica. Y luego hizo un fellow en pulmonología intervencionista en Chicago, para luego trasladarse de nuevo a Filadelfia, donde actualmente es profesor de medicina del Sidney Kimmel Medical College, Jefferson University de Filadelfia, y además es el chairman de Pulmonology, Critical Care and Sleep Department del Einstein Medical Center. Bienvenido, Sadia. Gracias, Alejandro, por esa introducción. Para mí un placer estar en tu programa. Gracias. Y vamos a hablar hoy de un procedimiento que cada vez es más frecuente. Y es importante que la audiencia sepa acerca de ese procedimiento. Hay muchos mitos alrededor de él, que es la broncoscopia. Y específicamente escogimos a Sadia porque es un experto, ¿verdad?, en este procedimiento. Entonces, la pregunta de rigor es: ¿qué es la broncoscopia, Sadia? Mira, la broncoscopía es un procedimiento mediante el cual se utiliza una cámara endoscópica. Cuando hablamos de endoscópica es porque se introducen por organismos internos, orificios internos en el organismo, y que nos permite visualizar el pulmón por dentro. Básicamente tú puedes visualizar, cuando uno hace la broncoscopía, uno visualiza desde la nariz a la boca, pasando por toda la laringe, la tráquea y los bronquios. Y hoy en día con los broncoscopios que tenemos, que son súper delgados, podemos llegar inclusive muy cerca de la pleura del punto. O sea, podemos llegar a niveles de bifurcación segmentaria del árbol bronquial, en donde uno puede llegar muy cerca de la pleura, ¿no? Que es esa malla o ese tejido que recubre el pulmón y que pues básicamente permite que el pulmón, ese espacio pleural, que el pulmón se expanda o se colapse cuando nosotros respiramos. Ahora bien, yendo al procedimiento como tal, ¿cómo se realiza? El paciente está despierto, está sedado, va a sentir dolor o molestia, necesita anestesia. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, mira, el procedimiento de broncoscopía en general, uno puede broncoscopiar a una persona sin sedación, uno lo puede broncoscopiar con sedación, uno lo puede broncoscopiar con anestesia general. Todo depende del por qué estés haciendo la broncoscopía y qué es lo que quieras buscar, ¿ok? La mayoría de los casos en los que nosotros hacemos, definitivamente se hace ya sea con algún tipo de sedación o con anestesia general. Pero no, en ocasiones muy particulares, tú realmente quieres tener al paciente totalmente awake, o sea, totalmente despierto. Como por ejemplo cuando tú tratas de buscar fenómenos obstructivos dinámicos de la vía aérea, que cuando uno respire, por ejemplo, la vía aérea se colapse más de lo normal. En esos casos, si uno pone al paciente totalmente a dormir, no vas a poder ver el dinamismo de esa vía aérea. Entonces, en pacientes lo que llamamos dynamic bronch o broncoscopías dinámicas, normalmente tratamos de no sedarlos o no sedarlos mucho. Pero en general sí se utiliza o anestesia general o sedación, porque la idea es primero que, bueno, cuando un paciente va a cualquier procedimiento no es algo placentero, pero tú lo que quieres es que obviamente de que el paciente termine el procedimiento probablemente se recuerde lo mínimo al procedimiento para que no vaya a desarrollar post-traumatic stress disorder, ¿no? Imagínate, te hace una broncoscopía, no está sedado, no tiene la técnica adecuada de cómo inclusive hacer la broncoscopía. Ese paciente, primero la broncoscopía como tal, que es un procedimiento sencillo, se puede convertir en una total pesadilla para el operador y para el paciente. Y segundo, probablemente no vas a lograr lo que tú quieras. Ahora, uno puede broncoscopiar a cualquier paciente sin necesidad de hacer sedación o anestesia general, si uno utiliza anestesia local para evitar la tos
y para evitar obviamente que el paciente se siente y tienes un paciente que también coopere contigo. Pero en general, la mayoría de los procedimientos broncoscópicos se hacen o con sedación o con anestesia general. Obviamente, cuando uno habla ya de broncoscopía endobronquial, obviamente broncoscopía rígida, que podemos hablar un poquito, la broncoscopía rígida fue las primeras broncoscopias que se hicieron en la historia humana eran broncoscopías rígidas, eran básicamente un tubo de metal que se utilizaba para de esa manera ver qué estaba dentro de la vía aérea y quitar, por ejemplo, objetos extraños en la vía aérea, ¿no? Hoy en día todavía se utiliza la broncoscopía rígida, pero una broncoscopía rígida obviamente lo va a hacer con anestesia general, ¿no? El paciente tiene que estar totalmente dormido, probablemente en el quirófano, ¿no? Hoy en día tenemos broncoscopios flexibles, pero lo que te quiero decir es, a veces tú tienes pacientes que están muy enfermos y que realmente la capacidad funcional respiratoria de los pacientes es muy limitada. Entonces, si los colocas en anestesia general, los pones a dormir, quizás esos pacientes no se van va a ser difícil extubarlos. Entonces, en esos pacientes que tú quieras hacer una broncoscopía rápida, quizás para tomar ciertos cultivos para infección, por darte un ejemplo, que quieras hacer un quick in and out, esos pacientes probablemente tratan de no hacerlo con anestesia general y evitar lo mínimo posible la sedación. Esos pacientes probablemente lo vas a hacer con el paciente despierto. Te doy otro ejemplo. Si tienes un paciente que tiene una masa en la vía aérea, que tú piensas que cuando le des la sedación puedes perder la vía aérea, se colapse la vía aérea y no puedas poner un tubo, en esos pacientes tú no los quieres poner a dormir. Entonces probablemente vas a hacer una broncoscopía en donde le vas a dar algo, pero el paciente va a estar respirando por él mismo y no lo vas a tumbar, como diríamos, no lo vas a sedar completamente. Entonces todo depende del tipo de procedimiento que quieras hacer. Por eso es que la broncoscopía se puede hacer sin sedación, con sedación o con anestesia general. Ahora, como esto es un podcast que me imagino que van a oír los pacientes, también el punto es que tú tienes que escoger lo que sea mejor para el paciente, pero cualquier sea la decisión que tú tomes, la mayoría de los pacientes electivos es anestesia general, probablemente, o si no tienen problemas, o anestesia, o lo que llamamos consent sedation, que es básicamente propofol y midazolam para tenerlo dormidito, pero van a estar respirando por ellos mismos, no tienes que tener una vía aérea artificial. O si lo haces awake, lo que te quiero decir es que no debe en ningún momento ser una experiencia placentera que el paciente, cuando tú le digas que lo tengas que repetir, no lo quiera hacer. Porque si eso sucede, quiere decir que el que hizo el procedimiento no lo hizo de la mejor manera. Porque realmente si tú tienes una buena técnica, sabes qué vas a hacer y sabes qué tipo de anestesia vas a escoger, el paciente al final del procedimiento vas a tener que lograr lo que quería y el paciente pues va a estar placentero, no va a tener post-traumatic stress disorder, no va a estar básicamente, no va a llegar a tu oficina diciéndote que fue la peor experiencia de la vida, ¿no? Y eso depende de que tú hagas el procedimiento de manera adecuada. Ahora bien, la duración, por supuesto, va a depender de si con el procedimiento va implícito otros, valga la redundancia, otros procedimientos aunados a la broncoscopia, por supuesto. Entonces, para que me contestes también esa cuánto duraría, te necesito preguntar, ¿para qué necesito una broncoscopia? ¿Cuáles son las indicaciones de la broncoscopia? Sí, mira, las indicaciones de la broncoscopía son diversas. Uno puede hacer una broncoscopía, por ejemplo, cuando estás buscando un paciente que tiene alguna infección pulmonar que no esté mejorando de manera adecuada, o pacientes que están inmunosuprimidos, trasplantados, que normalmente tienen enfermedad típica y quieres ir al pulmón, ver dentro de la vía aérea y tomar cultivos, ya sea, puedes hacer lo que llaman un brushing, que es un cepillado, o puedes hacer un lavage, que colocas el fluido en el alvéolo, lo retiras y lo mandas al laboratorio para ver si hay alguna infección. Puedes hacer, la broncoscopía puede estar indicada, por ejemplo, en pacientes donde sospeches que puede haber un cáncer de pulmón, que puede haber un tumor. Entonces, obviamente, vas dentro del pulmón con la idea de ver qué está pasando dentro del pulmón, si hay una masa, biopsiarla. ¿Okay? Hoy en día tenemos el ultrasonido endobronquial, que es un broncoscopio, pero en la punta tiene un ultrasonido que te permite ver más allá, ¿okay?, de la tráquea o el bronquio y te permite biopsiar lesiones que pueden estar afuera del pulmón, en el pulmón, pero afuera del bronquio o afuera de la tráquea, de manera segura. El broncoscopio endobronquial hoy en día también nos permite estadiar
lo que llamamos el mediastino. Cuando tú sospechas que tienes cáncer, es muy importante saber cuál es el estatus de los ganglios que se encuentran en el mediastino. El mediastino es el lugar que está alrededor de los bronquios, ¿ok? Y alrededor de los grandes vasos y el corazón, por decirlo así, ¿no? Entonces, uno con el ultrasonido puede tener acceso a esos ganglios, que uno los va a poder biopsiar, y esos ganglios tienen una importancia, perdona la redundancia, una importancia grande, porque cuando tú tienes una masa, a veces, ok, la masa la vas a biopsiar fácilmente, vas a saber que es cáncer, pero también tienes que saber qué está pasando con todos esos ganglios que están alrededor de la tráquea y de los bronquios, porque eso va a cambiar el estadio, de un estadio 1 a un estadio 2 a un estadio 3, y el tratamiento va a cambiar. Entonces, claro, con un solo procedimiento, tú puedes biopsiar los ganglios, biopsiar la masa, saber cuál es el estadio, saber cuál es el diagnóstico del paciente, y ya con un solo procedimiento saber cuál es el tratamiento que el paciente se le va a tener que ofrecer. Entonces yo creo que de hecho el ultrasonido endobronquial, que acá en Estados Unidos le decimos IVAS, B de burro US, IVAS, endobronquial ultrasound, ha cambiado, yo creo, la historia de la broncoscopía, porque anteriormente al IVAS realmente lo que uno podía lograr con la broncoscopía era muy limitado, ¿no? Porque mucho lo que hacía afuera de la tráquea, el bronquio, era básicamente sin estar guiado por ultrasonido, lo hacía blinded, ¿no? A ciegas. Entonces ahorita con el uso del IVA realmente ha cambiado la manera como nosotros manejamos los pacientes oncológicos. Y de hecho, cada paciente que tú hagas una broncoscopía en la que el cáncer esté de manera de diagnóstico diferencial, a menos que sea un cáncer que ya esté totalmente avanzado, uno siempre tiene que estadiar el mediastino, ¿no? O sea, los nódulos los calificamos dependiendo lo que llamamos N1, N2 o N3, dependiendo de qué tan distantes estén de la ubicación del tumor primario. Y tú tienes que, de manera, cada vez que uno piensa en cáncer, uno tiene que estadiar el mediastino, empezando por los entry nodes, luego los N2 nodes, y luego los N1, los N3 primero, luego los N2 y luego los N1. Y luego, así tenga la masa, pues biopsiar para estar seguro que tenga suficiente material, porque hoy en día estamos hablando también que la medicina oncológica es una medicina donde el tratamiento puede ser basado en cambios genéticos. Entonces tienes que tener también material extenso para poder tratar a los pacientes. Entonces yo creo que el ultrasonido endobronquial y cáncer de pulmón van de la mano. Ciertamente si quieres hacer algún tipo de biopsia del mediastino o explorar el mediastino es extremadamente útil. Obviamente la broncoscopía te permite, ya hablamos de procesos infecciosos, te permite ver si un paciente está sangrando o está tosiendo sangre, ¿ok? Te va a permitir saber, ¿ok? Si el paciente está, de dónde viene el sangrado para decidir qué es lo que vas a tener que hacer, ¿ok? También vas a tener, también obviamente si tienes un cuerpo extraño, personas pueden aspirar, sobre todo personas que tienen, personas muy mayores, personas que usen drogas, que tengan problemas alcohólicos, que tengan accidentes cerebrovasculares, que tengan enfermedades neuromusculares, pueden aspirar contenido al pulmón, que uno puede utilizar el broncoscopio para retirar ese tipo de foreign body. También el broncoscopio te permite ver la vía aérea. O sea, tú puedes tener pacientes que pueden tener obstrucción benigna en la vía aérea. Tienes que decidir qué vas a hacer con esos pacientes y obviamente te permite ver qué está pasando con la vía aérea. Y esto todo te estoy hablando en general, te estoy hablando de la broncoscopía flexible, ¿no? Ya si tú hablamos de la broncoscopía rígida, que es ese tubo grande que lo que te permite ventilar al paciente y tienes lo que llamamos un canal de trabajo mucho más grande que te permite retirar cuerpos extraños muy grandes, o por ejemplo si tienes un sangrado muy grande lo puedes controlar mejor. Si quieres colocar por ejemplo stents o hacer procedimientos más invasivos, como que tengas una estenosis de la vía aérea, le quieras colocar un balón para dilatarlo, o quieras colocar stent, es más fácil hacerlo con el broncoscopio rígido que con el broncoscopio flexible. Ahora, la mayoría de los neumonólogos no están entrenados en broncoscopía rígida, por ende, todo lo que te hablé ahorita es broncoscopía flexible, que la mayoría de los neumonólogos que salen entrenados, por lo menos acá en Estados Unidos, deberían saber hacer. Y el broncoscopio endobronquial, o sea, el IVAS, el endobronquial ultrasound, con todo y que, bueno, yo personalmente
soy broncoscopista intervencional, creo que un broncoscopista intervencional lo va a hacer mejor que un neumonólogo normal. Yo personalmente creo que todos los neumonólogos hoy en día que salgan del entrenamiento tienen que tener entrenamiento en IVA, porque si no lo tienen, lo que va a pasar es que no van a hacer una buena función, ¿ok? En el manejo del paciente oncológico. La mayoría de las broncoscopías que hacemos hoy en día es para descartar cáncer o que tengan una masa pulmonar. Entonces, siempre que tengas esa posibilidad, el broncoscopio endobronquial es importante. Ahora bien, antes del procedimiento, Sadia, ¿qué se debe hacer? Siempre hay que hacer evaluación cardiovascular, hay que suspender algunos medicamentos si el paciente viene tomando medicamentos, por ejemplo, como anticoagulantes, aspirina, hay que hacer una función pulmonar antes. ¿Qué hay que hacer antes? No, mira, la realidad es, como todo lo que yo le digo a mis fellows, antes de tú hacer cualquier tipo de procedimiento, uno tiene que evaluar al paciente, verlo en tu oficina. Ahora, para la mayoría de broncoscopías que yo hago, el paciente no tiene que tener una evaluación preanestésica, no tienes que tener una evaluación cardiovascular antes, no tienes que tener un estrés test antes, no tienes nada de eso. ¿Por qué? Porque, como te digo, la broncoscopía flexible, ¿okay? Y vuelvo y repito, todo depende también qué procedimiento tú vayas a hacer, pero la mayoría de broncoscopías que nosotros hacemos, ya sea que vas a hacer una inspección de la vía aérea o vas a hacer lo que llamamos broncoalveolar lavage, un lavado broncoalveolar, o que o por ejemplo, si va a hacer un IVAS, el endobronchial ultrasound, podemos hacer también hoy en día, hay robots que básicamente utilizan una mano como de robot, pero utiliza un sistema fiber optic que va al pulmón, que viene manejado con unas manos, por decirlo así, que son del robot, que te permiten más flexibilidad para ir de manera periférica. Puedes tener broncoscopía por navegación, puedes utilizar el ultrasonido radial, que lo puedes poner periférico para ver estructuras que estén muy, muy cercanitas a la pared torácica, inclusive llegar inclusive a la pleura. Pero todos esos procedimientos los hacemos de rutina y son sencillos. Entonces, lo primero es evaluar a tu paciente, saber qué vas a hacer. La mayoría de los pacientes no necesitan ninguna evaluación especial, ¿ok? En general, ¿qué es lo que ellos tienen que poner on hold? Bueno, yo lo que le digo a los pacientes, obviamente, uno tiene que saber que si el procedimiento se va a hacer un día, después de la medianoche del día anterior no pueden comer o beber nada, ¿no? La razón es que tú quieres tener el estómago vacío para no decir que vomiten y aspiren parte del contenido del pulmón y un desastre, ¿no? Entonces, tienen que estar como cualquier otro procedimiento, no pueden comer o beber después de la medianoche. Los procedimientos que ellos toman normalmente, las pastillas que ellos toman, yo les digo que las sigan tomando. Como por ejemplo, si tomas tu pastilla para tensión, puedes tomar un poquito de agua con tu pastilla, pero nada más, ¿ok? No vas a tener que tomar mucho más agua, sino un poquito de agua para tomar tu pastilla. Obviamente, si eres diabético y tienes insulina, hay que coordinar. O sea, normalmente si eres diabético no te vas a tomar la pastilla, los hipoglicemiantes en la mañana, porque si no comiste te va a bajar la azúcar. Si utilizas insulina, lo normal es que uno le dice que utilice la mitad de la dosis, ¿okay? La noche anterior, y luego durante el procedimiento uno monitorea la glucosa. Entonces, básicamente no comer nada después de la medianoche y luego ver, obviamente pacientes mayores pueden estar tomando aspirina, pueden estar tomando anticoagulantes, pueden estar tomando otro tipo de antiagregantes y anticoagulantes. Entonces, aspirina es normal. O sea, nosotros hacemos nuestro procedimiento con aspirina, puedes tomar 325, baby aspirin 81 y es normal. Anticoagulación, normalmente nosotros, el anticoagulante más común es la warfarina o la cumadina, y estos nuevos, los que llaman NOA, que son los nuevos anticoagulantes orales, nosotros normalmente tratamos la cumadina por lo menos tratar de pararla 5 días antes, ¿ok? Y los nuevos anticoagulantes orales, yo los paro dependiendo yo considero que en general todos los procedimientos de broncoscopia, la mayoría son lo que llamamos low risk. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia renal, lo paro por 3 días, asumiendo que es un low risk procedure, ¿ok? Si no tiene insuficiencia renal, lo paro por 2 días. Ahora, y si es un procedimiento de alto riesgo, le añado un día
dependiendo si tienen insuficiencia renal o no. O sea, si es alto riesgo, que rara vez lo hagan, tenga que ir al operation room por un alto riesgo, con una broncoescopía rígida, y el paciente tiene insuficiencia renal, lo pararía 3 días más 1, 4. ¿Okay? Si no tiene insuficiencia renal, 2 días más 1, 3. La cumadina la pararía 5 días antes, y todas estas antiagregantes como el Plavix, ¿okay? El clopidogrel o cualquiera de ese tipo de la familia, lo normal es pararlo 7 días antes. Ahora, y este es un punto importante, todo esto de parar los antiagregantes o los anticoagulantes lo hago si yo voy a hacer alguna biopsia, ¿okay? Si voy a hacer alguna intervención invasiva o alguna biopsia, ¿okay? Si lo que voy a hacer es un simple lavado bronquioalveolar o voy a ver la vía aérea y ya, la mayoría de la broncoscopía mía yo la hago por la boca, primero porque no, o sea, si estás en anticoagulante no mover en la nariz que toque y luego termines con sangre por la nariz que puede ser difícil de parar. Entonces la mayoría de la broncoscopía yo la hago por la boca. Si tengo que sacar un foreign body lo voy a hacer por la boca, pero lo que te quiero decir, si vas a hacer una simple inspección o vas a tomar cultivos, un broncoalveolar lavage, yo no paro nada. Puedes estar anticoagulado, puedes estar tomando Plavix, puedes tener una plaqueta, por decirlo así, pues normalmente cuando uno hace biopsia uno quiere tener las plaquetas más de 50,000, ese es el número. Pero si lo que vas a hacer es una inspección o un lavado bronquiolular, no necesitas nada. O sea, básicamente no necesitas parar ninguno de los anticoagulantes y no importa cómo estén las plaquetas, ¿no? Ahora, si ya vas a hacer biopsia, ya estamos entrando en otro campo y ahí sí tienes que hacer lo que te dije, ¿no? De parar los antiagregantes o los anticoagulantes como te dije. Pero no necesitas realmente hacer ni chequear laboratorio pre-op, ni hacer una evaluación preoperatoria. Yo rara vez chequeo los tiempos de coagulación, a menos que obviamente piense que va a hacer una biopsia en un paciente que clínicamente sospeche que puede haber un problema coagulopático. Por ejemplo, tiene insuficiencia hepática. Entonces, bueno, en esos pacientes puedo chequear lo que llamamos el INR, el INR, y definir, y las plaquetas, y definir si lo tengo que transfundir antes o no. Pero para inspección y para hacer un lavado bronquialveolar no es necesario nada, ni chequear nada, porque básicamente tarda de verdad 5 minutos y la probabilidad que vayas a hacer un sangrado, si sabes lo que estás haciendo, es muy, muy baja. Todo esto de parar los anticoagulantes y los antiagregantes, uno lo hace cuando uno vaya a hacer una intervención, cuando vas a biopsiar, entonces ahí sí obviamente tienes que saber cuál es el estatus o sea, si tienes que parar todo eso para evitar complicaciones de tipo hemorrágico. Pero en realidad mirar la vía aérea o hacer un broncoalveolar lavage no se necesita. No necesitas parar nada. Pues. Ahora bien, después que se hizo el procedimiento, tengo que quedarme hospitalizado, debo tomar alguna medicación en especial, cuánto tiempo me toca recuperarme y cuándo puedo incorporarme nuevamente a mi actividad normal. La mayoría de bueno, cuando terminas el procedimiento, estos son procedimientos que la mayoría se hacen de manera ambulatoria, o sea que te vas para tu casa el mismo día. Obviamente, si se utilizó algún tipo de sedación o anestesia general, durante ese día no vas a poder manejar. O sea, la mayoría de esos pacientes, alguien tiene que llevarlos a su casa y quedarse con ellos el resto de ese día para estar seguro que no se vayan a caer cuando se van al baño, que se vayan a caer por las escaleras, ¿no? Y esperar que todas esas medicinas desaparezcan del sistema. Al día siguiente, las personas pueden hacer sus actividades normales, ¿ok? Que son las cosas que normalmente se esperaría. Las personas pueden tener un poco de tos, ¿ok? Por 1, 2, 3 días. Pueden estar tosiendo con un poquito de sangre, que pues, obviamente si te biopsia hay sangre acumulada en la vía aérea. Y lo otro que puede suceder, que es bien importante recalcar, las personas pueden tener fiebre. Y a veces fiebre alta, fiebre 38, 39, yo he visto pacientes 40, y eso no quiere decir que tengan una infección. A veces las personas se ponen nerviosas, terminan en la emergencia, le hacen una placa, ven un infiltrado y los de la emergencia empiezan antibióticos. Eso es totalmente lo que no se debe hacer. Pero cuando yo hago una biopsia o un lavado, si hago una placa, se va a ver un infiltrado, que es todo el lavado o toda la biopsia que hice. Primero. Segundo, yo cuando ya estuve en el pulmón, ya mandé cultivo. Si hay una infección, yo voy a saber y te voy a decir. Y lo otro que la gente tiene que saber es, obviamente nosotros utilizamos equipos estériles, pero la broncoscopía como tal no es un procedimiento estéril, porque estamos respirando aire en todo momento y la vía aérea pues tiene microorganismos que nuestro cuerpo nuestro sistema inmunológico
interno del pulmón está luchando con ellos. Entonces, no es un procedimiento estéril. Utilizamos, obviamente, los broncoscopios y todo lo que utilizamos está estéril, pero en el momento en que hacemos la broncoscopia no es un procedimiento estéril. Claro, porque es que al pasar nada más por la boca ya estás Exacto, arrastrando ya no es estéril. Entonces, toda esa microbiota, pues. Exacto, entonces el tener fiebre es normal y es normalmente por un proceso inflamatorio también de la broncoscopía que genera interleuquinas, factores de necrosis tumoral y genera fiebre. Normalmente lo que le digo a los pacientes es que tomen Tylenol, acetaminofén, una tableta cada 6 horas, si no hay contraindicación, y la fiebre normalmente se va después de 2 o 3 días. Entonces, básicamente, uno busca, le dice a los pacientes que lo tienen que mantener tranquilo, o sea, alguien los tiene que buscar, llevar a la casa, alguien tiene que estar con ellos el resto del día, al día siguiente pueden ir al trabajo, asumiendo que todo esté bien, pueden estar tosiendo un poquito de sangre por unos días, a veces puede durar inclusive una semana, dependiendo cuántas biopsias, qué procedimiento hiciste. Lo de la fiebre, se le dice que tomen Tylenol o acetaminofén, y lo otro que siempre se le dice es como todo, el pulmón es como un globito. Si cada vez que uno biopsia el pulmón, una de las complicaciones que pasan, en manos mías pasan rara vez, en menos de 1%, en la literatura pasa alrededor del 5%, pero en general, cuando tú biopsias el pulmón se puede colapsar, es lo que llamamos neumotórax, que básicamente, imagínate que tienes saco de aire, pues, si tocas, si biopsias el pulmón como tal, ese saco de aire se puede romper, parte del aire escapa y se acumula entre la cavidad torácica y el pulmón se colapsa. Entonces esos pacientes pueden tener dificultad respiratoria o pueden tener dolor en el pecho. Normalmente, después que termina el procedimiento, uno hace un ultrasonido. Yo hago ultrasonido. El ultrasonido inclusive es mejor para buscar neumotórax que la placa tórax. Mucha gente que no sepa utilizar ultrasonido va a hacer rayos X o puede utilizar BOMs. Puedes hacer el ultrasonido y si no estás seguro, hacer la placa. La realidad es que si el ultrasonido está normal y la placa está normal, la posibilidad de tener un colapso del pulmón de manera tardía es muy bajo. Estamos hablando menos del 1%, pero lo he visto. Muchas veces no tiene el neumotórax, el paciente va a la casa, está tosiendo más y desarrolla un neumotórax. Entonces, la última cosa que yo siempre le digo a los pacientes es, señor X, le biopsia el pulmón derecho, si usted está experimentando dolor en el pecho y dificultad respirar, es un dolor pleurítico, normalmente empeora cuando uno toma aire, del lado en que biopsie, no pierdan ni el tiempo, llamen a 911 y se van directo a la emergencia porque puede ser un signo de que el pulmón está colapsado y obviamente la mayoría de las veces hay que colocar un tubo, drenar el aire y el paciente va a estar bien. Pero entonces, esas son las cosas que uno busca. La fiebre, el Tylenol, un poquito de tos con sangre es normal, estar vigilante que no tengas dolor en el pecho, o sea, pleurítico en el lado donde biopsiaste, dificultad para respirar. Y ya, bueno, básicamente, y el día del procedimiento, obviamente quedarte tranquilo, no te vas a poner a manejar, quedarte tranquilo, ver televisión, que alguien esté contigo en la casa, y al día siguiente puedes hacer tu actividad normal. ¿Y qué otras complicaciones se pueden esperar durante el procedimiento? Mira, las complicaciones mayores que suceden, yo siempre digo a los pacientes, desde el punto de vista broncoscópico son dos, o que sangres, que tengan una hemorragia, y cuando yo digo massive hemoptysis es extremadamente raro, sobre todo en procedimientos diagnósticos sencillos, y eso pasa menos del 1% en los casos, raro. Y lo otro es que colapse el pulmón, ¿no? Que es el neumotórax. Esas son las dos complicaciones mayores. Obviamente hay otras complicaciones inherentes al procedimiento, como por ejemplo, si vas a ir para anestesia general, puedes tener eventos cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de hacer una broncoscopia ahorita, un paciente que tiene insuficiencia renal, se levantó y empezó a tener hizo una convulsión. Entonces, esas son complicaciones inherentes al proceso metabólico que puede tener el paciente, pero que obviamente lo pudo haber precipitado la broncoscopía, ¿ok? Pero que no es como tal una complicación directa de lo que, del procedimiento como tal que hiciste endobronquial, ¿entiendes? O sea, que es la broncoscopía como tal, ¿no? O sea, y uno tiene que ver al paciente como todo, pero en general, la broncoscopía es un procedimiento con complicaciones muy bajitas y si se hace con gente que sabe, las dos mayores complicaciones que del punto de vista uno puede atribuir directamente son el sangrado y el neumotórax y suceden de manera muy rara y entre más experticia tenga el que está realizando el procedimiento, pues más raro es que esto suceda. Obviamente, como todo en la vida, tú puedes hacer un procedimiento, tú no es un procedimiento que lo vas a hacer en la casa, tienes que tener monitoreo porque pueden pasar otras cosas. Tú puedes tener un paciente
la mayoría de los pacientes que uno hace broncoscopía, muchos de ellos son fumadores, son mayores, tienen enfermedad cardiovascular, y tú puedes hacer el procedimiento, el estrés del procedimiento, en general, el estrés fisiológico, puede desencadenar que el paciente te haga un infarto o te haga un accidente cerebrovascular. Si tú me preguntas, yo he tenido pacientes que durante haciendo broncoscopía, eso me ha sucedido, absolutamente, pero obviamente, ¿cuántas broncoscopías yo no he hecho? Yo he hecho miles de broncoscopías. Ahora, que la probabilidad de eso suceda en un paciente es extremadamente rara, ¿no? Y obviamente ahí es donde vengo también a seleccionar adecuadamente tu paciente. O sea, idealmente tú quieres ver a tu paciente en la oficina antes de hacer el procedimiento para saber cómo lo vas a hacer, qué procedimiento vas a hacer, cómo vas a hacer el approach del procedimiento. O sea, cuando uno hace procedimiento, yo siempre le digo a los residentes, no es agarrar y meter un tubo, porque eso se lo puede agarrar y agarrar cualquiera de los niñitos hoy en día y te van a probablemente a meter el tubo dentro del pulmón mejor que uno, porque si le dicen mételo ahí, lo van a hacer. Pero el problema es que tú tienes que saber cuál es la indicación del procedimiento, qué tipo de procedimiento vas a hacer, cuál es el riesgo del paciente en ir a un procedimiento, hacerlo con anestesia general o despierto. Luego hacer el procedimiento, el número 2, y que obviamente tienes que tener capacidad de hacer un procedimiento basado en los estándares de hoy en día, de manera tal que logres que tengas un beneficio absoluto del por qué se realizó el procedimiento. Y lo último es, la broncoscopía te da información. Cuando uno está poniendo un tubo, cada cosa que uno está viendo, cada ganglio que uno está biopsiando, que uno está viendo, te da información. Entonces luego tú vas a tener unos resultados y vas a tener que saber cómo vas a poner todos esos resultados together para decirle al paciente. Entonces el pre es el procedimiento y es el post. Y si uno se pasa cualquiera de esos steps, no le va a ir bien. O sea, si tú haces un procedimiento pero no sabes cómo interpretar el resultado, probablemente le vas a decir a muchos pacientes que no tienen cáncer, que tenían cáncer y te van a terminar demandando. Si necesitas una buena evaluación cardiovascular y hacer el procedimiento y se te empiezan a morir pacientes por infarto porque no viste el paciente, estás haciendo mal la evaluación preoperatoria. No sabes qué paciente se está tomando, no sabes si está anticoagulante. O sea, si tú no haces una buena evaluación preoperatoria, haces una biopsia, el paciente se complica con una hemorragia y luego te das cuenta que estaba tomando clopidogrel, bueno, pero ¿por qué no hiciste una evaluación tuya adecuada para saber, bueno, se puede parar el clopidogrel 7 días antes o no? Tiene que ver al cardiólogo para decirle si es safe o no va a parar el clopidogrel. Le colocaron un stent hace un mes, bueno, quizás tendrás que ir a ver, pero no tomar una biopsia. Entonces, todo ese tipo de cosas tienes que coordinarla. Entonces, la parte preoperatoria, el procedimiento y la parte postoperatoria together. Pero para la gente que está viendo esto, y yo sé que van a haber pacientes, y yo siempre lo digo, la broncoscopía flexible es extremadamente sencilla. Y yo siempre lo digo, tienes que ser, no bruto, porque en general a cualquier persona le puede pasar, pero tiene que ser algo que hayas hecho realmente mal para que el paciente le vaya mal. Es un procedimiento que yo lo considero de muy bajo riesgo. Y que la mayoría de las veces el paciente le va a ir bien, no va a tener ninguna secuela y no debería tener complicaciones. ¿En qué casos, Sadia, no se puede realizar o estaría contraindicado este procedimiento? Mira, obviamente te voy a decir lo que dicen los libros y te digo lo que digo yo. Yo realmente pienso que si la broncoscopía se tiene que realizar, son muy pocas, probablemente no habría contraindicación como tal, si tiene que hacerse, ¿no? Porque como te digo, si lo hace alguien que sabe hacerlo, el procedimiento la mayoría de las veces va a salir bien. Pero en general, es como todo, ¿no? Si vas a hacer un procedimiento complejo que va a requerir anestesia, si el paciente no, o sedación o anestesia, y el paciente tiene una contraindicación para ir a anestesia o para estar sedado, pues no vas a poder hacer la broncoscopía, ¿no? Si tienes una coagulopatía, o sea, que no puedes resolver, si el paciente tenga una insuficiencia hepática severa, que por más que uno lo transfunda, pues los tiempos de coagulación esté sangrando, esté hemodinámicamente inestable, obviamente no lo vas a poder hacer. La mayoría de la gente dice que uno quiere tener los parámetros de coagulación de manera normal, lo que llamamos el INR, por ejemplo, tenerlo menos de 2, ¿ok? Las plaquetas más de 50.000, que el paciente esté hemodinámicamente estable, quiere decir que obviamente el corazón esté funcionando bien, que la tensión arterial esté normal. No quieres hacer una broncoscopía, un procedimiento electivo en un paciente que tenga la tensión baja y tenga que utilizar presores, que son medicamentos para mantener la tensión alta para hacer un procedimiento electivo. Entonces el paciente tiene que estar estable desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de coagulación,
para poder ir al procedimiento. Pero en general, yo diría que si el procedimiento se tiene que hacer, te doy un ejemplo, tiene un paciente que tiene falla hepática aguda post-trasplantado y tiene una neumonía, y el paciente está en la terapia intensiva intubado, hacer una broncooscopia dentro del pulmón para mandar para cultivo, para saber qué infección atípica tiene, el riesgo es bajísimo. Entonces, con todo y que los parámetros de coagulación no estén adecuados, que el paciente esté hemodinámicamente inestable, se puede hacer la broncooscopia en 5 minutos, al paciente le va a ir bien. Entonces, yo creo que el mensaje es que si realmente hay una indicación, la broncooscopia se puede hacer. ¿Qué tipo? ¿Qué vas a hacer con esa broncooscopia? Es otro cuento, pero la broncooscopia como tal se puede hacer. Y las contraindicaciones, si tú te lees los libros, pues utilizan la mayoría de las contraindicaciones que serían cuando vas a hacer probablemente cualquier biopsia o cualquier procedimiento invasivo, cualquier cirugía, ¿no? Quieres estar seguro que el paciente esté estable hemodinámicamente, que los factores de coagulación estén bien, que estén compensados desde el punto de vista metabólico para proceder, pues. Ahora, lo que llamamos nosotros el paciente no colaborador, si es un paciente ya mayor o un paciente con un problema demencial que está comenzando, ¿sería un impedimento? Mira, obviamente, aquí, obviamente, si el paciente no puede consentir el procedimiento por ellos mismos, ¿no? La manera de que nosotros actuaríamos es ver, a explicar a la familia para ver si la familia pone el consentimiento. Normalmente acá, para hacer un procedimiento, tiene que haber algún tipo de consentimiento, ya sea por la familia, por el paciente, por la familia. Si el paciente no puede, ya sea porque está muy enfermo en la terapia y no puede hacer consentimiento, o porque el paciente está empezando con demencia y no va a entender el procedimiento. Y por último, si no tienes nadie que pueda consentir al procedimiento, entonces en ese caso los médicos, normalmente se utilizan 2 médicos, ¿ok? Pueden firmar el consentimiento médico para realizar el procedimiento. Obviamente tú documentas que cuando tú examinaste los riesgos y los beneficios del procedimiento, obviamente los beneficios van a, el beneficio del procedimiento va a ayudar más al paciente que no hacer el procedimiento, y por ende firmas el consentimiento y haces el procedimiento. Pero sí, aquí, y creo que también en Venezuela, en cualquier otro lado, tiene que haber algún tipo de consentimiento, obviamente, ya sea del paciente, familiar, de algún conocido, porque algunas veces tampoco es un familiar, es una de las personas que lo que llamamos aquí decision maker, ¿no? El paciente pudo haber determinado que en caso de estar muy enfermo, esta persona va a ser el que va a tomar la decisión médica por mí. Bueno, entonces esa persona es la que va a firmar el consentimiento. Y luego, si no hay nadie, queda la última palabra en el doctor que está tratando al paciente. Y si aquí nosotros pedimos que hayan 2 doctores para evitar que no haya ningún tipo de sesgo, ¿no? Que un doctor obviamente vaya a tomar una mala decisión por una decisión personal, entonces se busca otro médico para estar seguro que por lo menos 2 médicos piensen de la misma manera y que el procedimiento se tiene que realizar. La mujer embarazada se puede hacer broncoscopia, y si se hace, hay que tomar alguna medida en particular. Mira, la respuesta es sí. Uno obviamente, si la persona está embarazada, trata de evitar hacer el procedimiento electivo si es posible. Si puede esperar a que la broncoscopia se haga después del embarazo, pues mucho mejor. Pero sí se puede utilizar. Bueno, y las medidas que hay que tomar es obviamente, uno tiene que entender la parte fisiológica de la embarazada, sobre todo si van a ir a anestesia general, pues hay ciertas consideraciones que la anestesiólogo va a tener que tomar por el hecho de estar embarazado, y no es lo mismo primero, segundo y tercer trimestre. Lo otro es, si está embarazado y va a utilizar medicamentos, tiene que utilizar medicamentos que no vayan a afectar al feto. Entonces, para responder tu pregunta rapidito, sí se puede hacer. Yo creo que si es un procedimiento electivo que puede esperar, es mejor esperar. Y si se va a hacer, se tiene que hacer con un equipo multidisciplinario para saber qué tipo de anestesia vas a utilizar y cómo vas a manejar al paciente de manera perioperatoria, porque no es lo mismo una paciente en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. No es lo mismo una paciente embarazada con diabetes, una paciente embarazada con preeclampsia. Todo eso se tiene que manejar de manera multidisciplinaria. Y en niños y bebés se hacen endoscopias. Interesante, ¿no? Cuando yo estuve en Cincinnati tuve la oportunidad de trabajar con Robert Wood, una persona interesantísima, fue el que inventó el broncoscopio pediátrico. Y la realidad es que sí, obviamente se puede hacer broncoscopía pediátrica, ¿no? Dependiendo la edad también es importante saber, pero como te podrás imaginar, los instrumentos que tenemos son muy, muy pequeñitos, pero hacer una
broncoscopía en un recién nacido o en un lactante, la vía aérea va a ser muy pequeña, que va a estar muy limitado a lo que puedes hacer desde el punto de vista terapéutico. Es diferente, obviamente, hacer una broncoscopía a un niñito recién nacido, hacerle una broncoscopía a un niñito de 12 años. Un niñito de 12 años, la vía aérea va a ser quizás un poquito de menos tamaño que la vía aérea del adulto, pero puedes probablemente hacer una broncoscopía como en el adulto, casi que igual, ¿no? Entonces, todo depende de la edad del niño y de lo que se quiera lograr, ¿no? Pero para responder tu pregunta, así sean niñitos muy pequeños, uno puede colocar una camarita, porque hay broncoscopios muy flexibles, ¿no? Y muy pequeños. El diámetro es, estamos hablando de 5, 8 milímetros, que realmente puedes ir a la vía aérea, puedes inspeccionar y puedes tomar cierto, puedes hacer, mandar CEPRI para cultivo, puedes hacer lo que llama un broncoalveolar lavage. Probablemente no vas a poder hacer mayor tipo de procedimientos invasivos. A medida que el niño se hace más, aumenta la edad, pues obviamente la vía aérea aumenta el diámetro y ahí sí es, básicamente no habría mayor diferencia en cuanto al tipo de procedimiento que se podría hacer con el adulto, ¿no? Pero niñitos muy pequeños, yo diría hasta entre 5 y 8 años, menor que eso, pues obviamente puede estar limitado por el diámetro de la vía aérea, pero broncoscopías se pueden hacer. Tú tienes pacientes, niñitos, por ejemplo, en edad escolar o preescolar, que tengan, Dios no lo quiera, estén en tratamiento oncológico, tengan cáncer, uno puede hacer una broncoscopía, ver la vía aérea, inspeccionarla y mandar el lavado broncoauricular por cultivo. Entonces sí se hace, pero uno está más limitado a lo que se puede hacer desde el punto de vista terapéutico o inclusive diagnóstico con esto, ultrasonido endobronquial. El broncoscopio es mucho más grande que un broncoscopio tan pequeño para hacer un lavado o broncoalveolar. Entonces, si es un niñito muy pequeño, no vas a poder colocar el broncoscopio, así de sencillo. Pero sí se puede hacer y se hace de rutina, de hecho. O sea, Además del broncoscopista, ¿quiénes más constituyen el equipo de salud que se encarga de o que está presente durante todo este procedimiento? mira, normalmente nosotros tenemos el que hace el procedimiento, donde tenemos una o dos enfermeras que están contigo haciendo el procedimiento, dándote, o sea, la medicina si lo vas a hacer tú solo con sedación, dándote los utensilios que necesites. Eh, y luego, si utilizas anestesia, pues tienes el anestesiólogo. Entonces sería el anestesiólogo, en general son dos enfermeras y el médico que es el neumonólogo. También o sea, la broncoscopía acá en Estados Unidos, yo obviamente recomiendo que, como dice uno, si te vas a hacer una broncoscopía, el que tiene más experiencia es el neumonólogo. Pero los cirujanos torácicos también hacen broncoscopía. A veces cuando van a hacer su lobectomía o están en el quirófano necesitan hacer la broncoscopía. Es como tú a veces ves cirujanos colorectales que hacen colonoscopía. Ahora, claro, ¿quién va a tener probablemente más experticia haciendo una broncoscopía? Un cirujano torácico, por ejemplo, un broncoscopista intervencional, yo creo que hay dudas. O sea, el broncoscopista intervencional hace eso todos los días, lo hace en un volumen mayor, tú deberías esperar que el neumonólogo lo va a hacer mejor, ¿no? Pero también hay cirujanos torácicos, también hay aquí a veces cirujanos generales o cirujanos de trauma, que, bueno, utilizan el broncoscopio, porque a la larga, ¿qué es? Es agarrar un tubo, ponerlo, o sea, ponerlo, si el paciente está intubado y ya tienes el tubo dentro del pulmón, ponerlo dentro del tubo y ver qué es lo que está pasando. Eso lo puede hacer cualquiera. El problema viene si vas a hacer procedimientos más complicados, interpretar lo que estás viendo, y ahí es donde yo creo que la experiencia pues va a ayudar más al operador y obviamente al final al paciente. Y por último, ¿este procedimiento está cubierto por los seguros? Sí, procedimiento eh, que es como decir una colonoscopia, pero en vez de ir al colon o una endoscopia y ver el esófago y el estómago, está yendo al pulmón. No es un procedimiento del otro mundo, es algo que está totalmente cubierto por los seguros. Perfecto. Bueno, yo con esto finalizamos, Sadia. No me queda más que agradecerte el haber aceptado la invitación y bueno, y que hayas invitado para otra entrega de Medicina y Algo Más podcast. Gracias, Alejandro. Muchísima suerte. Bueno, esperando ver el video de este podcast. ¿Cómo no? Hasta luego. Bye.